Bendiciones, queridos hermanos y amigos. En esta tarde estamos aquí una vez más para compartir la palabra del Señor. Y cuando empezamos a hablar sobre las bienaventuranzas, y vamos a continuar porque eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón que hable en estos días. En las semanas anteriores ya hablamos de las primeras dos bienaventuranzas. La primera era bienaventurados los pobres en espíritu. Y dijimos que las bienaventuranzas son los conceptos de Dios, son las leyes del reino de los cielos. Son las cosas como Dios las ve, las cosas que le agradan a Dios que el hombre tenga. Entonces eso de pobres de espíritu ya dijimos que son las personas temerosas de Dios. Las personas que no se adelantan a hacer sus ideas, a llevar a cabo sus planes, sino que buscan la dirección de Dios y esperan a que Dios les dé una confirmación antes de lanzarse. Entonces, esa es la segunda de las bienaventuranzas, decía bienaventurados los que lloran. Entonces ahí vimos que Dios se compadece del sufrimiento humano. Y esta bienaventuranza es para que nos ayude a nosotros a sufrir con paciencia y con la esperanza de una vida mejor, con la esperanza de que se va a terminar el sufrimiento, lo que nos está causando el sufrimiento, y que Dios nos va a fortalecer, porque dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Dios promete consolar a los que sufren. Pues en esta noche vamos a entrar a la tercera. Y la tercera bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bueno, hay otra versión, la nueva versión internacional, y la Biblia Dios habla hoy, dice, bienaventurados los humildes. Me está curioso que en unas versiones dice bienaventurados los mansos y ese mismo verso en otra versión dice bienaventurados los humildes. Y Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Unió las dos cosas en una. Aunque las dos palabras tienen un poquito de diferencia, se parecen mucho. Porque nosotros sabemos que una persona humilde no es una persona pobre que no tenga dinero. La humildad es una virtud del corazón, de ser sencillo, de no creerse superior a los demás, de ser considerado con los demás. Bueno, Pablo lo explicó de esta manera: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, y piense de sí con cordura. En otras palabras, no te vuelvas loco creyéndote que tú eres la gran cosa y que eres mejor que los demás. Cada uno debe de pensar de sí conforme a lo que uno en realidad es. Eso en cierto modo es ser humilde. Pero la palabra manso, además de humildad, implica que se deja enseñar. Naturalmente la persona que es humilde se deja enseñar, porque lo contrario a humilde sería orgulloso. La persona orgullosa se cree que lo sabe todo, no necesita de nadie, él es mejor que los demás, él sabe más, él tiene más experiencia, en todo él es superior a los demás. Pero el humilde reconoce sus debilidades, su falta de capacidad o de inteligencia o de lo que sea, y se deja enseñar. De hecho, esa palabra manso se usa mucho con los animales. Cuando decimos que el animal es manso, es lo contrario a un animal salvaje. ¿Y qué es un animal salvaje? Un animal que no se deja dominar de nadie, pero el animal manso es el que deja que su dueño lo enseñe. Y esa es la cualidad que el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y soy humilde. Así que nosotros tenemos que desarrollar las dos cualidades. Pero en esta bienaventuranza, el Señor dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ahora, cuando uno viene a hablar de posesiones materiales, generalmente la gente humilde y la gente mansa no son los que se adueñan más de las cosas.
Vienen siendo los orgullosos, los arrogantes, la gente que se impone a los demás, los que parece que van ganando y van empujando para un lado a los que son más humildes y más sencillos porque se dejan empujar. Porque la persona orgullosa tiende a ser también dominante. Así que hay características que se van, acumulando en una misma personalidad. Y aquí el Señor dice que son bienaventurados los mansos, los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, aquí hay que ver varias cosas. La persona orgullosa se cree que se lo merece todo. Hasta se le olvida dar las gracias cuando recibe algo. Sin embargo, el humilde reconoce que él no es nadie y es agradecido cuando recibe alguna cosa. El orgulloso habla con arrogancia. El humilde pide las cosas de favor. Por favor, ¿me puedes hacer esto? Hay una gran diferencia. El orgulloso se siente que él es superior a los demás, está por encima. Trata a las demás gente con desprecio, mientras que el humilde respeta a todo el mundo y trata a los demás como si fueran importantes. Pero el problema del orgulloso es que la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Soberbio es otra palabra sinónima para orgulloso. Dios resiste, o sea, no cede al orgullo de ellos. Sin embargo, dice, le da gracia a los humildes. Dios no le gusta el orgullo, en otras palabras. Así que el problema del orgulloso es que Dios no lo soporta. No le va a soportar sus arrogancias. Y aunque él se crea que es lo que es, Dios lo ve como de verdad él es. Y en realidad tiene poco. El que se enorgullece está en peligro. Mira lo que dice el Proverbio 16:18. Antes de la caída viene el orgullo. Quiere decir que el que está muy orgulloso está pronto para caer. Porque de alguna forma u otra Dios no le va a permitir seguir en esa actitud. Por eso es que tenemos que ser pacientes. Ahí está el Salmo 37, que es el mejor consejo acerca de cómo tratar con la gente orgullosa. Dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Fíjese, este salmo fue escrito cientos de años antes, y tiene el mismo concepto. No te impacientes con los arrogantes, con los impíos, con los que hacen iniquidad, porque dice: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. Y el Señor dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Vamos ahorita a entrar a qué significa esa frase, que heredarán la tierra. Sigue diciendo: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Así que ahora yo le voy a poner 2 o 3 ejemplos de la Biblia, donde nosotros vemos que la persona que es sencilla, que es humilde, que es mansa, que soporta las cosas, parece que está perdiendo, porque los demás se aprovechan de él, los demás abusan y le hacen daño. Uno ve como que no está recibiendo lo que en realidad merece, pero Dios mira las cosas al revés y al final las cosas son diferentes. El primer ejemplo que quiero poner es el ejemplo de José, del libro de Génesis. José, yo creo que fue manso y humilde. Él fue traicionado por sus hermanos lo agarraron, lo encerraron en una cisterna, lo vendieron a unos egipcios que iban de camino y se lo llevaron como un esclavo. Él lo perdió todo, pero aparentemente él se mantuvo tranquilo,
Cuando llegó, imagínense, perderlo todo, de ser él el hijo preferido de su papá, vino a ser un esclavo, donde lo tratan con ninguna consideración, dándole órdenes a trabajar y no recibe nada en cambio. Los esclavos no se les pagaba dinero. Pero aparentemente él se esforzaba en trabajar bien y en hacer bien su trabajo, porque la Biblia dice que el dueño que lo compró observó lo bien que él trabajaba y lo puso de supervisor de toda su casa. Entonces, con todo y que está haciendo lo bueno, la esposa del mismo dueño se enamora de él, trata de convencerlo y como él no quiere, entonces le levanta una calumnia y lo meten preso. Entonces, habiéndose forzado, habiendo hecho lo mejor que podía, ahora no solo que es esclavo, sino que es un esclavo preso. Pero nosotros vemos que era humilde y era manso, se mantuvo tranquilo, porque dentro de la cárcel el que cuidaba a los presos vio algo diferente en él y lo puso de jefe de todos los presos. Entonces uno ve cómo la mano de Dios está con estos que son mansos y humildes, para lo que ahí dice heredar la tierra, es darle como, no sé qué palabra usar, levantarlos, exaltarlos, aún en la condición en que está. Él no dejó todavía de ser esclavo, él no dejó todavía de estar preso, pero en esa condición estaba en lo más alto que se podía. Pasaron una cantidad de años y el faraón tiene un sueño, nadie lo puede revelar, y José es traído a la presencia del faraón. El faraón queda tan impresionado con José que lo hace segundo después de él en todo su reinado. Entonces, en ese tiempo, Egipto era lo que nosotros pudiéramos llamarle una potencia mundial. Y el faraón era el rey. Y José viene a ser segundo después de faraón. Fíjense hasta dónde Dios lo exaltó. En mi entendimiento, eso de que ellos heredarán la tierra tranquilo, y lo que dice el Salmo 37, haz el bien y habitarás en la tierra en paz, para mí significa que Dios tiene una manera de levantar a los que son mansos y humildes y ponerlos en una posición honorable, pero eso no pasa de la noche a la mañana. Entiendo que José estuvo como esclavo 13 o 15 años antes de llegar a la posición en que estuvo. Hay una cantidad de tiempo que uno tiene que esperar y esa espera puede ser difícil y puede que uno sufra bastante, pero si uno se puede mantener fiel a Dios, al final Dios vira las cosas al revés y el justo queda arriba. Algo muy parecido le pasó al profeta Daniel. La Biblia dice que Daniel era de los príncipes de Israel, quiere decir de la familia real. Y cuando Babilonia llevó cautivo a los israelitas, ellos agarraban a los príncipes y como una forma de humillación, los obligaban a trabajar para el rey que los capturó. Ellos, que eran los príncipes, que eran los que iban a estar en las posiciones altas en su país, ahora tienen que servir al rey que los cautivó. Pero nosotros miramos lo mismo en Daniel. Daniel desde el principio propuso en su corazón que no se iba a contaminar. Daniel desde el principio propuso que él iba a orar a su Dios y que iba a hacer según la ley establecía, abrir la ventana que da en dirección a Jerusalén. No que él pudiera ver a Jerusalén desde donde él estaba, pero yo calculo que Jerusalén está en esta dirección, pues esta es la ventana que yo abro. Y yo oro aquí y clamo a Dios por misericordia para mi nación todos los días. Y Dios ve la fidelidad. Y Dios ve el esfuerzo por hacer las cosas. Él trabajaba y cumplía. La Biblia dice que tenía gente que a él le caía mal y estaban buscando cómo hacerle daño y no encontraban por dónde acusarle. Quiere decir que el hombre trabajaba, se esforzaba y hacía un buen trabajo, que ni sus enemigos encontraban cómo señalarlo y decirlo, mira, esto lo hizo mal. No encontraban nada mal en él. Pero Daniel pasó ahí muchos años, en esa condición y siéndole fiel a Dios. Hay un proceso de Dios en el cual nosotros tenemos que ser pacientes y demostrar nuestra fidelidad a Dios. Pero al final
Dios lo bendijo de tal manera, Dios lo levantó, que el rey lo puso en las posiciones más altas que habían en el reinado de Babilonia, y él era un extranjero, él era uno de los cautivos. Por eso es que le caía mal a los demás, porque los demás eran naturales de ahí y él era un extranjero, como nosotros diríamos, un ilegal. Sin embargo, cayó en gracia porque Dios le dio gracia delante del rey de Babilonia y fue puesto en un puesto alto en Babilonia. Otro ejemplo que nosotros vemos de una persona mansa y una persona humilde es el mismo rey David, que fue ungido por Dios para ser rey, pero todavía el rey Saúl estaba en su reinado. Y el rey David esperó pacientemente. Pero Saúl, cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, dijo, no, a este lo mato yo. Porque Saúl, primero, él no quería soltar el reinado, pero segundo, la idea de él es cuando yo me muera, mi hijo será el rey. Y resulta que su hijo se hizo amigo de David y lo ayudaba. Y hay un momento en la Biblia que Saúl confronta a su propio hijo y le dice, le habla muy fuerte, le habla muy feo. Y le dice, ¿cómo tú vas a ayudar? Tú no sabes que mientras él viva, tu reino no es seguro. En otras palabras, él te va a quitar lo que te pertenecía a ti. Había ese celo. Sin embargo, de David, para él no había nada. Él huía para que no lo mataran, pero él no era capaz de levantar su mano para hacerle daño a Saúl. En 2 ocasiones tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Lo encontró dormido y él podía haberlo matado en la noche. Y los que estaban con él se lo dijeron, este es tu momento, vamos. Y él le dijo, no, guárdeme Dios que yo ponga una mano sobre el ungido. Él también fue ungido de Dios. Pero ya le había sido desechado y estaba mal y estaba hasta delirando de su mente. Con todo, Dios ve la integridad de David, que mejor prefería ir corriendo, escondiéndose y huyéndole que hacerle daño a una persona que Dios en una ocasión ungió para rey. Dios lo bendijo y Dios confirmó su reino, le afirmó casa y le prometió que siempre habría uno de sus descendientes en el reinado. Y más que eso, lo confirmó para que él fuera la descendencia del Mesías prometido. Son bendiciones tremendas que Dios tiene para aquellos que son mansos y humildes de corazón. Y el último que quiero mencionar es Mardoqueo. No sé si recuerdan la historia de la reina Esther. También ellos, por causa del cautiverio, habían sido llevados a Persia. Y a Esther la hicieron reina y su tío que la había criado le había dicho, no le digas a nadie que tú eres judía. Y la hicieron reina de Persia siendo ella extranjera. Eso no hubiera sucedido si ella desde el principio dice, yo soy de los hebreos que trajeron aquí cautivos. Pero se le dio esa oportunidad. Y Mardoqueo, su tío, iba y se acercaba al patio para verla, para chequear, saber que todo estaba bien con ella, pero él no podía compaginar con las costumbres paganas de aquel reinado, y enseguida uno de los oficiales grandes del rey Asuero empezó a caerle mal Mardoqueo. Y ya dice la Biblia que no lo soportaba. Estaba tratando de buscar la forma de matarlo. Hasta mandó a hacer una horca en su casa. Dijo, yo lo voy a enredar en algún chisme y el rey al fin lo va a mandar a matar. Y él ya mandó a hacer la horca en que iban a ahorcar a Mardoqueo. Y Mardoqueo no sabía nada y él seguía toda su vida. En una ocasión él hasta defendió al rey, se enteró de alguien que estaba haciendo una trama para matar al rey y fue rápido a avisarle, y eso quedó escrito en la historia del rey de Persia, que Mardoqueo le había salvado la vida. ¿Y qué resulta? Que con el paso de los años, este malvado hombre se formula un plan para eliminar a toda la nación judía, y cuando se descubre lo que él estaba haciendo, el rey se enoja tanto que manda que ahorquen a Amán, el enemigo de Mardoqueo, en la misma horca que él había hecho para Mardoqueo.
y a Mardoqueo lo elevó y lo hizo oficial en su reinado. Cosas que parecen imposibles que sucedieran, pero son las cosas que la Biblia dice que ni ojo vio ni oído oyó, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene formas de levantar al humilde sobre aquellos que le están haciendo daño. Y esa frase que dice, porque ellos heredarán la tierra, las personas que son mansas y que son humildes, parece que los demás aprovechan de ellos y abusan de ellos. No los tienen en estima y los tratan mal, pero Dios los defiende y a la larga los exalta. Claro, como les dije al principio, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Hay años en el proceso y esos años pueden ser muy difíciles, pero ahí es donde nosotros vamos a probar si en realidad somos mansos y somos humildes, como Jesús dijo, humildes de corazón, porque hay quienes son humildes de labio para afuera nada más. Pero cuando tú pasas por todas estas situaciones, de verdad tú tienes la oportunidad de demostrar si eres humilde de corazón. Y decir, pues siguiendo el consejo del Salmo 37, podemos tener esperanza, porque dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. O sea, te están abusando, te están maltratando, encomiéndate a Jehová y espera en Él. Y Él exhibirá tu justicia como la luz. Dios hará que las cosas salgan a la luz. Y tu derecho como el mediodía. Dios nos bendiga, nos ayude, ¿verdad? Que nosotros podamos entender, asimilar y poner en práctica esas cosas en nuestra vida. Bueno, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes como lo ha sido para mí.